Hoy traigo algo muy especial que nunca antes había hecho en el canal y que llevaba tiempo queriéndolo hacer. Voy a debatir con Javier del Valle una lista de ETFs. Y bueno, pues sí, la verdad es que se nos fue un poco de las manos porque al final debatimos un montón de ETFs. Lo más importante de esta charla, y que la hace tan valiosa, es que no es un listado de ETFs, sino que es una conversación entre dos asesores comparando y analizando ETFs desde distintos ángulos. Así, por ejemplo, pues vamos a ver que el que es para Javier el mejor ETF de SP500, pues no lo es para mí, pero también cómo podemos construir una exposición a un SP500 mucho más equilibrada según tu estrategia. Soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y las inversiones, así que si estás preparando tu cartera o bien ajustándola de nuevo, pues este vídeo es muy interesante para ti porque puede cambiar tu forma de invertir. ¿Qué tal estás, Sergi? ¿Cómo va todo? Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, muy bien. Yo creo que bueno, estas charlas de un poco de filtrar esos decenas de miles, ¿no?, de ETFs, pues son siempre útiles porque al final la marea es tal que es fácil perderse, ¿no? Entonces creo que puede ser algo interesante, pues debatir un poquito de qué partes nos parecen más interesantes, ¿no?, para cada tipo de activo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y bueno, hemos hecho una lista enorme. Teníamos ahí un Word, decía Sergi, parecemos un poco la teletienda, pero es que es literal. Vamos a dar un montón de ETFs porque, bueno, pero sobre todo las cosas más que la gente demanda más, ¿no? Pues oye, ETFs de renta fija, ETF de oro, ETF de SP500, de MSCI World, incluso algunos de factores, ¿no? Como puede ser factor calidad, que es tan demandado por su mejor performance en los últimos años. Todos estos ETFs que vamos a mencionar, vamos a comentaros que los tenéis todos disponibles en Freedom 24, ¿vale? Tienen más de 1.500 ETFs y estos ETFs considerados UCITS, es decir, que son disponibles para inversores europeos. Vamos a hablar todos los que están listados y domiciliados en Europa. Entonces los podéis encontrar en la plataforma Freedom 24. Os diremos exactamente cuál puede ser ese ticker para localizar por vosotros mismos el ETF. Iremos poco a poco analizando cada uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, arrancamos, si quieres, Sergi, por lo más típico, que es el SP500, porque hay un montón de SP500, que si gestora iShares, gestora SPDR, Invesco. ¿Por dónde tiramos aquí? ¿Qué es lo que suele...? Porque todo el mundo demanda el SP, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es la estrella, ¿no? El que el que todo el mundo pregunta, ¿no? Y el que al final también por las prestaciones que ha tenido en los últimos años, ¿no? Que ha sido pues estratosférico. Sí. Yo, en cuanto a ETFs de Estados Unidos, aquí para mí lo más importante es que tengan un buen volumen, ¿no? Y entonces, bueno, pues tender, si puede ser, a los de mayor tamaño. Y en este sentido, pues yo creo que pues el de SPDR es uno de ellos. Si quieres algo físico, ¿no? En el sentido de que la replicación sea física, que esto, bueno, lo comentábamos, ¿no? Cuando estábamos viendo un poco la lista, de que por una parte tienes algo físico y está bien porque tienes los activos detrás que pues están comprados, ¿no? Y están pues depositados en algún banco, ¿no? Pero por otra tienes un poco la contrapartida de la parte de los dividendos, ¿no?, que van pagando, que estos dividendos pues tienen unas retenciones. Normalmente, si vas a largos plazos con estas grandes gestoras, no debería ser un problema porque hacen toda la tramitación para intentar recuperar al máximo, pero algo siempre se pierde por el camino, ¿no? Efectivamente, si tenemos físico, pues los dividendos no se retiene. Creo que Estados Unidos retiene un 15% por convenio y lo que tú dices, a veces es difícil que esos ETFs lo recuperen. Y por eso, de hecho, algo que me sorprendía cuando hablé contigo, normalmente el que tú dices, el más demandado suele ser el SPDR por las comisiones, ¿no? Porque simplemente tiene una comisión del 0, exactamente tengo de hecho aquí, sí, 0,03% es el TER del SPDR. Entonces, bueno, suele ser, es uno de los, incluso tú que dices, el tema del volumen, que es importante, es uno de los más grandes, ¿no? Claro, pero el otro día veía yo la lista de los ETFs más comprados por los fondos de inversión y planes de pensiones en España y lo publicaba Funds People, creo, y de hecho el top 1 del ranking me sorprendió, que era el Invesco del S&P 500, el Invesco S&P 500 UCITS, que de hecho es sintético.
Es decir, tiene réplica sintética, que no es como tú decías, ¿no, Sergi, que compran los activos y los tienen almacenados en un custodio, y que por tanto no hay riesgo de contraparte, sino que ahí lo tienes, el tema sintético donde pone réplica significaría que es un acuerdo swap entre otras entidades y ahí hay un cierto riesgo de contraparte. Lo que pasa que se ahorran el tema de la retención de impuestos. Entonces creo que quizás lo hacen por eso, ¿no? No sé tú qué opinión tienes. Sí, yo creo que debe ir por allí. Yo, de hecho, siempre he sido bastante defensor de tener ETFs y fondos y todo este tipo de productos que sean realmente, que detrás tengas el activo, ¿no? Bueno, siempre parece que es un seguro adicional y un riesgo menos en el sentido de que no existe, como dices, el riesgo de contraparte. Pero es verdad que, bueno, por eficiencia a nivel de impositivo, pues es verdad que si utilizas sintéticos, pues eso mejora, ¿no? Yo creo que debe ir por allí este punto, ¿no? De poder ahorrarse esa parte y tener una carga menos, porque al final, aunque siempre intentan replicarlo aunque tengan la carga impositiva, siempre intentan sacar un plus con algún tipo de derivado adicional o un poco unas notas de crédito o lo que sea para suplir esa parte de impuestos que van perdiendo, que aquí no es necesario, ¿no? Por lo tanto, al final un poco más de eficiencia tiene, que pues quizás vaya por este camino, ¿no? La decisión de utilizar, en este caso, este activo, ¿no? O sea, sintéticos, vaya, me refiero, ¿no? Sí, tiene pinta. Bueno, ambos son bastante baratos, ¿no? 0,03 y 0,05 el sintético, sí, entonces, bueno, yo creo que... 0,03, 0,05. Sí, yo creo que a estos niveles, ¿no? de ya no puedes competir. Tan bajas, ¿no? Tampoco va a marcar grandes diferencias porque al final todos siempre dejan una parte del dinero para intentar cubrir esa parte de impuestos, costes de funcionamiento, gestión y demás, porque al final su trabajo es replicar el índice, ¿no? Cuanto más mejor lo replican, pues al final más clientes vienen, ¿no? Con lo cual siempre intentan cubrir ese diferencial que se añade por culpa del funcionamiento del propio ETF, ¿no? Yo aprovecho para añadir que, bueno, que estos dos ETFs están en versión también tanto de acumulación, que reinvierte los dividendos para el que no quiera que le repartan los dividendos, y en distribución para el que quiera que se lo repartan. Y luego están también en ambos ETFs, obviamente la divisa base es el dólar, aunque lo comprásemos en euros en cualquier bolsa europea, pero luego tienes versión hedge también, lo que pasa que son un poquito más caros. Por ejemplo, el SPDR tiene la versión hedge y creo que son exactamente 0,05. ¿Vale? Así que veis, fijaros, el SPDR tendría versión hedge en euros, entonces no tendríamos riesgo divisa aquí, no tendríamos posición al dólar y por eso es un poquito más caro porque cubren eso. Y luego tendríamos el normal posición dólar que hemos dicho 0,03 físico y el de distribución que nos repartiría los dividendos. ¿De acuerdo? Así que bueno, dejamos, yo creo que para el SP500, Sergi, creo que no hay más competidores que puedan acercarse a estos precios. Exacto. Una cosa más sobre estos ETFs, que lo vamos a ver en todos, pero por no repetirlo ya, decirlo ahora, y es una cosa que siempre me encuentro clientes que han patinado en algún momento con esto. Y es que cuando vas a contratar el ETF, es importantísimo ver dónde narices lo compras, ¿vale? Porque de eso te pueden pasar cositas con las divisas, ¿no? Y tenéis que fijaros siempre, y esto es una cosa que siempre recalco, que cuando vas a comprar con el mismo ticker puedes tener cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si vamos con el ticker SPXS, ¿no? Para el de SPDR, tienes tres opciones, ¿no? Puedes comprarlo aquí, los dos son en euros, son dos bolsas distintas, pero fijaros que con el mismo ticker, que es SPXS, que es exactamente el mismo, si lo compras en Londres, acabas comprándolo en dólares, ¿vale? Directamente. En principio no pasa nada porque los dos, digamos, desde el punto de vista operativo, de funcionamiento y rendimiento que le vas a sacar es el mismo, en el sentido de que si lo compras en euros, si no está cubierto, vas a tener el riesgo de divisa. Pero aquí tienes un añadido de que si lo compras en dólares, pues vas a tener una conversión de divisa que la vas a tener que hacer a través del broker o tu banco, lo que sea, y suelen ser más caras que si directamente compras en euros y que se encargue el propio ETF de hacer esa conversión, ¿no? Porque ellos sí que buscan la máxima eficiencia porque, como decíamos antes, ellos esperan replicar al milímetro el índice y hacen todo lo posible para que los costes sean los mínimos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado porque yo creo que en prácticamente todos los ETFs que hemos estado viendo, ¿no? Y seleccionando,
pues en casi todos sucede esto. O sea que sobre todo, antes de comprar, mira en qué bolsa estás comprando y mira que esté en tu divisa para que los costes sean los mínimos, ¿no? Y que no tengas que tener dos cuentas con dos divisas o que tengas que hacer conversiones de ida y de vuelta, cosas de este tipo, ¿no? Totalmente, es un buen punto porque a veces no nos entra en la cabeza que un ETF cotice en múltiples bolsas, ¿no? Yo creo que ahí es donde peta un poco porque dices, ¿cómo puede ser que a veces de hecho me dicen, oye, pero has dicho el SPYL, pero ¿no te parece mejor el SPYD? Y resulta que es el mismo ETF. Lo que pasa que lo que tú dices, ¿no, Sergi? Que uno está cotizando en la bolsa de Ámsterdam y otro cotiza en el MIB, otro en Londres y otro en no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, podemos tener múltiples clases de acciones. Y en muchos casos, cuando cambian de bolsa a euros a dólares, hay alguna letra que cambia, pero en muchos casos no. Entonces, a veces le das y, ostras, la ha comprado mal, ¿no? Entonces, sí. Como no te enteres, te hace ahí un cambio de divisa que te mete otra comisión extra de regalo, ¿no? Sí, exacto. Entre el spread que le ponen y lo que te puedan cobrar, depende de qué banco donde estés operando, los palos pueden ser tremendos, ¿no? Entonces, hablamos del equiponderado. Bueno, yo uno de los grandes es este de iShares, ¿no? Yo no es que me guste especialmente el equiponderado, pero sí que mirando un poco históricos, ¿no? Y viendo un poco la comparativa, pues si lo comparas los últimos años, el equiponderado se ha quedado notablemente por detrás del SP500. Pero cuando miras muy largos plazos, o sea, largos plazos de verdad, 20 años, pues el equiponderado sale mejor, ¿no? Sale un pelín mejor. Yo creo, y no sé qué opinas tú, pero me da la sensación de que el equiponderado funciona mejor porque cuando vienen mal dadas aguanta más, no porque quede más equilibrado en el sentido o porque tenga algo especial, sino simplemente porque lo que suele pasar en las grandes subidas de bolsa es que al final, como son por capitalización, todos estos ETFs o todos los índices, la mayoría son por capitalización, siempre acaba habiendo una burbuja o mini burbuja de que un grupito de las empresas de los 500 grandes acaba copando el mercado, ¿no? Entonces, esa bolsa sube mucho, estos van muy empujando muy hacia arriba y cuando se deshincha, estos son los que más se deshinchan, ¿no? Entonces, yo creo que brilla o en esos largos plazos brilla porque precisamente al no tener esa parte tan pesada, ¿no? De que a lo mejor un tercio de ese mercado son como ahora 7 empresas, pues hace que cuando vengan mal dadas caiga menos y después, pues obviamente ese aguante de caída hace que sumen rentabilidad. Después, otra vez, cuando vuelve otro ciclo alcista y empieza a acumularse mucho dinero, vuelve a producirse y cada vez, en cada crisis ha sucedido lo mismo, ¿no? Un grupito de empresas acaba copando mucho el índice y entonces tú te quedas completamente atrás con el equiponderado porque no tienes esas sobreponderadas. Entonces, yo creo que brilla sobre todo en estos momentos de que hay algo que pesa demasiado en el índice, ¿no? Y un poco mi idea ahora mismo es que, bueno, pues creo que ese grupo de empresas está demasiado caro, ¿no? Entonces, pues quizás tener el equiponderado puede ser una buena opción si viniera una corrección, ¿no? Al final es un poco la visión que tengo, no es que sea algo que me encante esta parte, porque en un ciclo alcista, sin ninguna duda, mejor SP500 directo, ¿no? Pero en un momento rarito como el que estamos ahora, ¿no? De que no sabemos muy bien cómo va a ir, yo creo que nadie puede hacer previsiones porque depende de cómo se levante Trump, pues tener un poquito más de cobertura, ¿no? En este sentido de no tener sobreexposición a solo 7 parece interesante, ¿no? Sí, al final te quitas un poco el riesgo de concentración, ¿no? En momentos en los que está muy concentrado el índice, pues lo que tú dices, incluso se podría, o sea, podrías no dejar atrás las magníficas o las top grandes, que son las que están empujando al índice, pero sabiendo tú exactamente dónde te estás exponiendo y a lo mejor gestionarlo de forma separada. Es decir, quiero exposición al SP, pero resulta que el SP, lo que tú dices, es un 40 o 30 y pico % 10 acciones. Pues entonces voy a combinar a lo mejor equiponderado con un factor momentum, por ejemplo, que ahí es donde están sobre todo las grandes, ¿no? Para no cargarme esa subida, que es un poco lo que comentabas tú, ¿no? En subidas muy pronunciadas de mercado, el factor momentum que retroalimenta las acciones que están subiendo, lo que permite es que las que suben les des más peso. Entonces, estás, por así decirlo, reapostando siempre en los ganadores. Entonces, ese factor momentum siempre funciona bien. Mientras que si tú lo capas y dices, no, cada vez que un ganador empieza a tirar, vuelvo a retroceder el peso al 0,20. 0,20 todos los pesos. Entonces, al final te acabas cargando un poco un potencial Nvidia, un potencial Tesla, un potencial
que te pueda dar una rentabilidad espectacular y no te esté sumando en el índice, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo como tú dices, en momentos en los que tienes un riesgo de concentración y dices, ¿cómo puedo reducir ese riesgo de concentración? Bueno, pues en vez de tener todo en el SP500, podrías tener un 30% SP500, otro X% en el equal weight y así reduces un poco ese riesgo de estar comprometido, ¿no? O luego metes peso de medianas y pequeñas, no lo sé, pero siempre se puede hacer algo, ¿no? Sergi, en ese sentido, siempre se puede. No, exacto. Sí. O sea, al final puedes combinar estas cosas. De hecho, hay algunos ETFs que se concentran solo en estas, ¿no? O sea, que tampoco Claro. hay opciones. Pero, bueno, ya digo, es algo que lo veo más como una cosa puntual, temporal, ¿no? De que sí. el momento donde estamos pues puede ser interesante. Hablemos de algunos ETFs de esta primera sección. Hemos visto del SP500 varios, la gestora SPDR, podríamos encontrarlo en Freedom bajo el ticker SPYL. Como veis, SPDR es IP 500. Siempre que nos ponga .eu significa que es un ETF disponible para inversores europeos, por lo tanto podríamos acceder. Como veis, cotiza en el Euronext y es de acumulación y está la divisa en euros, así que nos ahorraríamos el cambio de divisa, el tener que pasar primero a dólares y luego comprar en dólares, porque igualmente, aunque compremos en euros, vamos a tener una exposición al dólar, puesto que el fondo está en dólares y lo que va a hacer el fondo es que en cuanto reciba nuestros euros, nuestros 12,8 euros por posición, los va a transformar en dólares y los va a invertir en los activos que replican el SP500. Si quisiésemos en formato divisa cubierta, entonces podríamos buscarlo por el ticker IUSE.eu, que me salía ahí, justamente, aquí lo tenéis, hedged, como veis, cubierto al dólar y sería en euros también, y obviamente este sí que el fondo estaría en euros porque utiliza derivados para cubrir. Vamos, si quieres, con MSCI World, que suele ser un ETF también súper demandado, y si quieres comentamos. Teníamos por aquí, a ver, el más conocido, tengo aquí el iShares Core MSCI World UCITS, que bueno, los MSCI World son un poquito más caros que el SP, parece que no hay tanta competencia ahí, entonces pues bueno, comisión de gestión 0,20. Sé que hay uno de Xtrackers también, o sea, está el de iShares, que es de BlackRock, y luego está el de Xtrackers, serían los dos más grandes. Los dos son de réplica física o muestreo, que básicamente una gran parte la hacen física, pero otra que no importa tanto del índice, la replican más por muestreo. Y bueno, y básicamente tienen la misma rentabilidad, por lo que he podido ver. Entonces, no hay gran diferencia entre ambos índices. Quizás el BlackRock le ha sacado un pelín más a 5 o 8 años que he estado revisando antes, pero vamos, más o menos se comportan igual y la comisión es prácticamente la misma. No sé si tú tienes algún otro en ojo o estos son los que normalmente suelen... No, sí, exacto. Yo voy por la misma línea. Al final un poco son los grandes. Y el tema de la comisión, o sea, realmente el foco de estas comisiones vienen muy marcadas por quien genera el índice, ¿no? Que esto leí un informe que me dejó descolocado, ¿no? No sé si... Ah, sí, a ver, cuéntame un poco. Hay un informe de Morningstar que explica cómo funcionan los generadores de índices, ¿no? Que además hacen otras cosas. Pues, por ejemplo, SIP, ¿no? SIP o la parte de, pues, por ejemplo, MSCI, ¿no? Generan índices y entonces tú vas a su página web y puedes ver los índices. De hecho, sí, cualquier persona puede entrar y, oye, yo me compro lo que pone en el índice y punto, y lo tienes publicado todos los días. Entonces, ellos lo que hacen es, vale, yo tengo unas normas, genero yo el índice y tú no te tienes que preocupar de cómo tiene que ser este índice. Entonces, lo que hacen es que cualquier gestora que quiera replicar su índice, pues se puede conectar electrónicamente y entonces automáticamente, ¿no? O automágicamente pueden replicarlo, pues todo automatizado, ¿no? Esto, pues al final ponen unas tarifas. Entonces, dependiendo de cada una de estos generadores de índice, ellos le ponen la tarifa a ese índice. Por tanto, para darles los datos actualizados del índice, ¿no? Exacto. Entonces, MSCI pues es de los más caros. Por eso es como una de las gestoras más caras o generadoras de índice más caras. Y su negocio es este. O sea, que realmente por cada persona que pone dinero en el iShares MSCI World o en el Invesco SP500, el que ha generado ese índice se lleva una parte y gran parte de esa comisión que te van a cobrar por la gestión viene derivado de que tienen que pagarle al generador de índices. Y son, bueno, las cifras son estratosféricas de lo que llegan a ingresar por esto, ¿sabes? Por haber conseguido que su índice sea famoso, ¿sabes?
Encima con la de, claro, es que es eso, porque consiguen el S&P y el MSCI World son los índices más famosos, luego el MSCI tendría el ACWI también, ¿no? El que incorpora emergentes, pero claro, es que son los más usados, entonces entiendo que si quieres replicarlo y quieres la data para tener tu vehículo perfectamente coordinado, pues te van a cobrar una pasta. Igual hay que invertir en la acción de MSCI más que en, más que en el MSCI World, dicho esto. Sí, porque realmente es un negocio redondo, o sea, que es una cosa que una vez colocan el índice o su índice en los famosos, ya está, ¿eh? Ya es como eso de échate fama y ponte a dormir, ¿sabes? Pues nada, MSCI World poco más que comentar, tenéis el de ICERS y tenéis el de SPDR también, y creo que había otro de Xtrackers. Ambos los tenéis disponible, lo mismo que hemos dicho SP500, en acumulación, distribución, obviamente la divisa base es el dólar, pero también podréis encontrar la versión, como hemos dicho, cubierta, hedged, a euros, que seguramente sea un pelín más cara de nuevo, por lo que nos ha comentado Sergi antes de las coberturas. Fijaros, de hecho, 0,30, pasaría de 0,25 a 0,30, entonces sube un poquito la comisión, eso es lógico con todos, ¿no? Luego, decías, Sergi, tú, me comentabas el fin de semana que, bueno, el MSCI World, a ver, tengo de hecho aquí los pesos. El MSCI World ahora mismo a nivel geográfico es lo que se dice siempre, ¿no? Tiene un 71% de peso en Estados Unidos. Entonces es casi como llevar un SP encubierto, como que tu cartera fuese un 70% SP500 y 30% Japón, Reino Unido, Canadá y Francia, ¿no? Entonces, sobre todo en un año en el que además, creo que esto lo hemos comentado casi todos, que hemos advertido de que el MSCI World tiene una concentración elevadísima en Estados Unidos, pero sobre todo en un año en el que ha empezado además el mercado internacional con mucha fuerza. El EAFE, que excluye el MSCI EAFE, que excluye Estados Unidos y Canadá e invierte en el resto de países desarrollados, está ganando a todos los índices este año y emergentes también lo está haciendo muy bien. Claro, con el MSCI World no capturaríamos todo eso de forma tan potente, ¿no? Porque las bolsas europeas van a doble dígito prácticamente todas. También. O sea, y las estadounidenses están justo ahí al límite, ¿no? Que pues, quizás este sí que va a ser el año de Europa, ¿no? Que hace una década que lo oigo. O sea, Ojalá. Pero sí, yo esto siempre es una cosa que aviso mucho, ¿no? De que al final pues el MSCI ahora mismo es prácticamente Estados Unidos, ¿no? Y al final la manera de construir el MSCI es pues las mayores empresas del mundo y al final pues las mayores empresas del mundo están en Estados Unidos, con lo cual pues el grueso queda allí. Entonces, hay dos cosas aquí importantes, porque muchas veces me encuentro gente que dice, ¿qué te parece si hago MSCI y SP500? Digo, bueno, pues entonces ya sí que estás, casi que puedes quitar el MSCI y ya está, ¿no? O sea que combinar MSCI y SP500, MSCI World y el SP500 no lo haría porque al final es prácticamente eliminar el resto del planeta, ¿no? Porque si le pones 50% al SP500 y del otro 50% el 75% es Estados Unidos, pues al final te queda que el resto del mundo es el 25% de tu cartera, ¿no? O sea que combinar los dos no, pero sí que me parece interesante si quieres controlar un poquito más los pesos y pues tienes que obviamente tener un cierto seguimiento, ¿no? Del mercado, de cómo van las cosas, pero quizás tener dividido en bloques, ¿no? Tener todo, oye, pues tengo un SP500, tengo un Eurostoxx, o un Eurostoxx no, te diría un Stock 600 en Europa y después para la parte de emergentes, que principalmente va a ser Asia, ¿no? O Asia desarrollada y emergentes, pues tener Japón, toda la área de Pacífico, ¿no? Y después tener una parte de lo que sería emergentes, que principalmente va a ser China, India, pues y toda la zona asiática de pues que sé, Malasia, Vietnam, etcétera, y quizás algo de Sudamérica, pues que principalmente va a ser México, Brasil, si no recuerdo mal en los ETFs, y un poquito de Sudáfrica, ¿no? Entonces yo, en general, sí que prefiero, si es posible, pues irme a tener esos, al final con 5 ETFs lo tienes construido, ¿no? Tener tu propio MSCI World y poder controlar ese sobrepeso que tienes en Estados Unidos en general. Totalmente, vas un poco tú promediando o ponderando en función de la región, ¿no? Que quieras. Luego, iba a poner, de hecho, aquí, que me acabo de acordar, existe lo dejo pues si alguno lo quiere revisar, existen MSCI Worlds ex Estados Unidos, es decir, excluyendo Estados Unidos. De hecho, está este Xtrackers, que es MSCI World ex USA,
y básicamente recopila el índice MSCI World ex Estados Unidos, que básicamente se cargarían la parte de ese 70% estadounidense, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a geografía, vemos que no tiene Estados Unidos. El mayor peso sería el siguiente: Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Suiza, etc. Entonces, bueno, también conozco que hay gente que combina el MSCI World con y entonces así eleva el peso de los Sí. otros que hemos visto aquí, ¿no? De todos estos países que tienen menos peso, lo elevan ellos como quieren. Sí, sí, Entonces, sí, sí. bueno, No, un poco eso sería una buena opción también, sí, sí. la misma filosofía que dices tú, aunque la correcta realmente es la que dices tú, porque puedes controlar así por regiones. Es decir, un año va a ser peor para el dólar, creo, o el dólar está muy alto, a lo mejor expongo más sobrepeso un poquito más en emergentes, pero sigo teniendo el resto de regiones. Entonces, creo Sí, que sí, así es, ¿no? depende un poco de las ganas de seguimiento que le tengas al mercado, ¿no? Pero quizás la opción esta que has planteado también es buena, decir, oye, mira, me compro el ex Estados Unidos y a Estados Unidos le doy el peso que quiero. Y ya está. Claro, y se Entonces, lo puedes dar incluso con el SP. claro, exacto, con el SP, solo con 2 fondos ya tienes algo más ajustado a lo que tú crees, ¿no? Y le añades, si quieres, algo de emergentes, alguno de, pues yo qué sé, el XMME, ¿no? Que es uno de emergentes, que pues XMME, de Kids Trackers, que es uno de los que, bueno, pues tienes al final en lo que consigues es tener toda la parte principal, pues China, Emergente, ¿no? India, ¿no? Que es lo que pesa, y digamos las zonas más activas, principalmente, como ves, es Asia, ¿no? Porque al final fuera de Asia queda muy poquita cosa, ¿no? Pero al menos tener esa exposición a China e India, Taiwán, ¿no? Que es una zona, creo que, obviamente, muy dinámica, ¿no? Y que yo creo que, a pesar de pues todo el lío arancelario ahora y demás, pues no dejan de ser países que seguirán creciendo, ¿no? Y que además tienen todo el acuerdo pacífico de todos los países de libre comercio y demás que lanzaron hace ya 4 o 5 años, si no recuerdo mal, que quieras o no, pues es una de las zonas más dinámicas, ¿no? Y desde luego, para mi gusto, no sea más dinámica que Europa también, ¿no? Porque pues apuestan mucho más por la innovación y todavía son mucho más flexibles, ¿no? En regulaciones. Sí, además, para quien hemos dicho antes, ¿no? Hemos explicado que cuando inviertes en ETFs estadounidenses, si no haces cobertura del ETF y el ETF, la divisa base va a ser el dólar, porque invierte en activos estadounidenses. Entonces, si uno a lo mejor está muy expuesto al dólar, quizás emergentes le puede dar a lo mejor una cierta cobertura, porque cuando el dólar cae, emergentes tiende históricamente a hacerlo mejor, ¿no? Se beneficia de esa caída del dólar por ser exportadores de materia prima, sobre todo. Entonces, bueno. Sí, exacto. Sí, exacto. Tanto eso como por la parte de la deuda, porque estos países emiten mucha deuda que al final la acaban emitiendo en dólares para que la gente se lo compre, ¿no? Para que los mercados lo compren. Claro. Que se debilite el dólar, pues para ellos es magnífico porque tienen que devolver la deuda. Y entonces, si el dólar está más flojo de cuando lo emitieron, pues le va a costar menos devolver la deuda, ¿no? O sea, que tienen el doble juego, ¿no? O sea, que sí. Siempre es un buen hedge, digamos, también de divisa indirectamente, ¿no? Indirectamente. Luego sería algo que no suele ver mucho la gente, es que existen ETFs del MSCI. Bueno, hemos dicho antes, el MSCI se forra con todo, hay que analizar esa empresa, pero existe en el MSCI, elabora índices que aplican los factores, ¿no? Que los factores, para quien nos vea y no sepa lo que es, sería algo así como ciertas características que tienen unas empresas sobre otras que explican mejoras en rentabilidad o reducción de riesgo, ¿no? Entonces, factor momentum, empresas que suben contra empresas que bajan, factor de calidad, empresas que tienen calidad versus las que no la tienen, pues normalmente ciertos factores pueden explicar mejoras de calidad. Y uno que está muy de moda, porque el factor que mejor lo ha hecho en los últimos 10 años del MSCI World ha sido el factor quality, calidad, que escoge empresas dentro del índice padre, que sería el MSCI World, que ya hemos comentado, de 23 países desarrollados, escogería empresas que únicamente cumplen con los criterios de calidad en balance, generación de retorno del capital, etc., ¿no? Y bueno, pues lleva una rentabilidad bastante mayor que la que lleva el resto. Bueno, aquí vemos las rentabilidades por años, como veis han sido bastante espectaculares y bueno, pues lleva más rentabilidad que lo que lleva el MSCI World, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en cuestión de costes es el mismo precio que el MSCI World, viendo este ETF, lo mismo de BlackRock, de iShares, el Edge MSCI World Quality Factor. No sé qué opinas tú del Quality, Sergi, te lo habrán preguntado miles de veces, te habrán venido muchos clientes diciendo, oye, el Quality, ¿qué tal?
La verdad es que casi nadie. O sea, creo que No te lo han pedido. No, esta parte de quality nunca no suele preguntar la gente. Supongo que porque se habla muy poquito en los canales, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena opción. Al final, creo que los principales puntos de estos quality es que tengan un buen ROI, y que no tengan deuda y que tengan un crecimiento estable. ¿Sabes? Bueno, creo que al final son caballos ganadores, ¿no? O sea, que tienes sobre todo por la parte de que tienen un buen retorno y no tienen deuda, ¿no? Y eso es en cualquier empresa es clave, ¿no? Que esa deuda sea baja, pues en momentos malos incluso tienes esa posición más sólida porque no tienes que preocuparte por refinanciar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, como siempre, pues está Estados Unidos, ¿no? Sí, es sorprendente que sigue siendo 76% de peso Estados Unidos. Luego existe hay otro factor que es más para gente más conservadora, que yo a veces meto cuando el mercado va mal, que se llama baja volatilidad, low volatility, y lo hay también para el MSCI World, se llama MSCI World Minimum Volatility Factor, y lo bueno que tiene del baja volatilidad es que capa todas las acciones en un 1,5. Entonces, un poco vuelve a hacer lo que hace el equiponderado, que no deja que las empresas que suban sigan subiendo, pero lo bueno que tiene es que reduce muchísimo, solo coge empresas de baja volatilidad, que baja beta, que no suelen caer y moverse mucho, y máximo capa 1,5. Sí que es verdad que obviamente la rentabilidad de ese fondo pues es mucho menor. Lo que pasa es que este año lo está haciendo bien por el entorno en el que estamos, ¿no? Pero suele hacer un 8 anualizado. El Quality suele hacer un 12 en los últimos 10 años. Entonces, bueno, pues... Sí. Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Y puntualizabas muy bien que al final, cuando son mercados alcistas, no hace falta hacer demasiados inventos. Porque cualquier invento que le pongas, en lo que funciona es el índice y punto, ¿no? Entonces, es verdad que también tienes el riesgo, igual que con el equiponderado que antes comentaba, ¿no? Si decides que es un mal momento y te vas a pues puedes completamente estar equivocado, ¿no? O sea, yo qué sé, si de aquí 2 semanas la Fed decide que se pone a comprar otra vez y empieza a bañar de liquidez, pues ya olvídate de crisis, de equiponderado, nada, te compras el S&P y ya lo seguirá subiendo porque entra dinero a palas y hay que colocarlo en algún sitio. Entonces, yo creo que en general, si no es una situación realmente muy clara, es verdad que estos índices puedes tener un viaje más tranquilo. Si eres conservador, pues también me parece bien, porque al final tampoco se hace falta ir al límite, ¿eh? Pero si si un poco te da igual el riesgo, o sea, lo puedes soportar y porque las inversiones van a unos plazos muy largos, ¿no? Que eso tiene que estar siempre muy, digamos, muy atado a para cuándo vas a necesitar el dinero, ¿no? Para la categoría de MSCI World y también factor quality, aquí en la plataforma de Freedom vamos a buscarlos. Como veis, el ticker para el MSCI World podríamos poner el de IWDA, que como veis sale .eu, por lo tanto disponible para inversores europeos. Nos sale aquí que cotiza en el Euronext, iShares, Core, MSCI World, UCITS, ETF, que como veis cotiza en euros, pero de nuevo la divisa del ETF sería el dólar, lo mismo que con el SP500. Este tiene un gran volumen, así que como veis es bastante líquido. Sería en formato acumulación este ticker. Luego podríamos encontrar el factor quality con el IWQU, que le damos aquí y como veis nos sale iShares Edge MSCI World Quality Factor. También muy líquido, mucho volumen. Lo que pasa que este me lo está dando en la bolsa de Londres, es decir, en dólares. Por lo tanto, bueno, pues me haría el cambio de divisa primero y luego invertiría en dólares. En el caso de que lo quiera en euros, lo hay también disponible el factor Quality en el ticker IS3Q.eu, lo que pasa que es un poquito menos líquido que el que está en dólares. Como veis tiene menos volumen y lo tendríamos disponible en la bolsa Xetra. Vamos ya, si te parece, a los de dividendos, que también lo pregunta mucha gente. No sé si tienes alguno así favorito. Sé que está mira, yo te pongo aquí en pantalla, está el Fidelity US Quality Income, está el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF y está el Aristócratas, el típico que conoce todo el mundo, el de dividendo Aristócratas. Los he puesto aquí los tres en los últimos, vamos a ver, 5 años. En cuanto a rentabilidad, el mejor ha sido el Fidelity US Quality Income, el segundo el Vanguard High Dividend y el tercero el Dividend Aristocrat. Sí que es verdad que obviamente el Fidelity ha tenido mucha más volatilidad, ¿no? Se nota también en los movimientos de la caída. Yo creo que uno piensa en los dividendos como que es la fuente de ingresos de estos ETFs, ¿no? Y en realidad los dividendos no son la única fuente de ingresos. O sea, no crecen por los dividendos que tienen dentro, crecen porque reciben unos dividendos y
cómo se comportan sus empresas, ¿no? Entonces, yo, un poco atando con lo que me decías antes de la baja volatilidad, yo los de dividendo los utilizo muchas veces para aquellas personas que quieren un viaje un poquito más tranquilo, ¿no? Vale. Tienen menor rentabilidad que un SP500, pero como los de alto dividendo, o sea, al final las normativas o, digamos, las políticas de estos ETFs son, oye, pues que sean una empresa pues un poco con ese perfil, ¿no? De que no tenga deudas, que tenga un crecimiento sostenido, que los dividendos sean sostenidos en el tiempo, que lleven mucho tiempo. Y al final, estas empresas que acaban dando dividendos elevados, pues acaban siendo empresas que ya están en mercados muy maduros, ¿no? Y esos mercados muy maduros pues acaban siendo pues esto, alimentación, energía, transporte, cosas de estos segmentos que como no necesitan grandes reinversiones, pues oye, los distribuyen entre los clientes, ¿no? Entonces, este perfil de empresa suele ser un perfil más europeo o los que pagan más dividendos. Y este perfil de empresa se comporta mejor en los momentos de crisis, ¿no? Porque cuando vienen mal dadas, pues todo el mundo sigue comiendo, ¿no? Y tiene que encender la luz y tiene la internet y tal. Por tanto, aguantan más. Entonces, yo si me voy a temas de dividendos, aunque cuando ves la rentabilidad, pues efectivamente el aristócrata se queda detrás, para el uso que yo le daría, preferiría el aristócratas, ¿no? Es más sostenible, ¿no? O sea, es más sostenido. Exacto, y en este caso es el de US, pero hay también versiones europeas. Yo me quedaría con uno o global, ¿no? Con uno global europeo, pero no me centraría solo en Estados Unidos. Porque al final tenerlo un poco más diversificado a nivel global, ¿no? Y esto es un poco la visión que tengo sobre lo que son dividendos, ¿no? Sergi, te iba a preguntar, en dividendos la gente suele, claro, los de nuevo están disponibles tanto en acumulación como en distribución. ¿A ti qué te suelen pedir o qué sueles ver mejor? A lo mejor, obviamente esto ya depende del gusto de cada uno, pero entiendo que a veces es como que decimos, no, pues dividendo pues tendría que ser distribución, pero también podría ser acumulación y acumularlo en la rentabilidad. Sí, exacto. Yo los prefiero de acumulación, porque al final, a ver, a menos de que necesites una renta, el flujo, ¿no? Claro, si tú realmente, oye, yo es que todos los meses ahorro, si todos los meses ahorro, no necesito que me pague nada ningún producto, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si hay versión de acumulación, yo prefiero acumular y que se quede dentro. También por un tema ya desde la perspectiva española, ¿no? De que fiscal, ¿no? De que si te pagan dividendos va por una parte de la declaración y si después tienes plusvalías va por otra, ¿no? Y bueno, puedes más o menos trampear pasando una parte o compensando parcialmente con el 25% y demás. Entonces es una cosa que al final, si coges los dividendos sabiendo que después hay esa penalización si no te quedas a muy largo plazo, ¿no? Que hablábamos al principio de que no pueden recuperar o tardan en recuperar esos dividendos. O sea, todos lo hacen, ¿no? Y hacen un proceso para recuperar esos impuestos que se han quedado en el origen, pero es un proceso que tarda tiempo. Entonces, si te vas a quedar mucho tiempo, eso se va a ir recuperando, esos pagos de impuestos que se han hecho fuera. Pero si lo combinas de que tú haces esto, ¿no? Compro un ETF de dividendos y además me lo paga, estoy pagando allí y estoy pagando aquí y encima no me lo puedo compensar y entonces ya te llevas lo peor de todos los mundos, ¿no? Entonces yo creo que en dividendos idealmente me quedaría, como te decía, con uno que pues el aristócratas tiraría más hacia los aristócratas y que sea de acumulación, ¿sabes? Que se quede todo dentro y que, oye, darle el tiempo para que puedan ir recuperando todos esos impuestos retenidos y cuando voy a recuperar, recupero y como recupero vendiendo, lo que voy a irme todo es, o sea, mi base impositiva se va a un solo saco, que es ganancias y pérdidas patrimoniales y todo se compensa y puedo compensarlo con otro ETF y no tengo que hacer cábalas de si esto viene por aquí o por allí, ¿no? Eso es un poco lo que Y tú decides cuándo tributar, cuándo vender, cuánto vender y cuánto tributar, ¿no? Que es el problema de los dividendos, que quieras que no, pues eso te toca tributar sí o sí cuando te lo dan, ¿no? Sí, vas perdiendo, al final vas perdiendo pues un poquito de pan por el camino, ¿no? Y bueno, pues claro. si vas a muy largo plazo, pues es un poco menos invertido y menos invertido, pues menos acumulado al final, ¿no? Y bueno, pues en largos plazos algo se nota, ¿no? Por el propio interés compuesto, ¿no? Aunque lo que tú dices luego ya es personal, porque luego hay gente que prefiere simplemente por el hecho, aunque tenga que pagar, por el hecho de tener ese flujo que vaya dándose cuenta que le da dinero, pues dice, pues lo tengo ahí como si fuese un
arrendamiento y me está dando cierto caso. Sí, no, al final a veces pues, hay mucha gente que lo prefiere porque, oye, ve que llega dinero y eso le reconforta. Pues, oye, si es así, al final se trata de invertir en algo que te sientas bien, ¿sabes? Y que estés cómodo y te guste y, pues, oye, lo que haga falta, ¿sabes? Si hay que pagar un poco más, se paga y punto. Categoría de dividendos. Podemos encontrar el que comentaba Sergi de los aristócratas bajo el ticker SPYD. Nos tendríamos que ir al punto EU si somos inversores europeos, porque este no nos lo va a dejar comprar por normativa. Y como veis, este es formato UCITS y le damos y ya nos aparece aquí SPDR que cotiza en Xetra. Bueno, cotizaría en formato euros porque cotiza en la bolsa de Xetra, pero de nuevo, la divisa base del fondo sería el dólar. Y este sería en formato distribución, así que nos pagaría básicamente los dividendos. Luego podríamos buscar el Fidelity US Quality Income, que ha generado más rentabilidad, lo que pasa que es mucho más arriesgado, que lo tenemos como fusae.eu. Y como veis, lo tenemos aquí. Este sería el formato acumulación, fusae.eu, y el formato distribución lo tendríamos por fusd.eu, ¿vale? Así que como veis, lo único estaría en dólares en la bolsa de Londres, aunque de nuevo la divisa base igualmente del fondo es el dólar. Pues Sergi, pasamos ya a algo de lo más demandado también. Este sí que te lo preguntarán, el quality he fallado, pero este seguro que te lo piden, el oro, porque hay mucha confusión, ¿no? Oye, invierto en oro físico, me han dicho que si el oro no es mío, me lo pueden quitar. Bueno, a ver, todos estos ETCs, estos ya no son considerados ETFs porque no cumplen. Simplemente porque en Europa el ETF, para considerarse ETF UCITS, tiene que cumplir una serie de criterios de diversificación y obviamente un producto que invierte solo en oro pues no va a estar diversificado, pues 100% oro, ¿no? Pero está disponible para europeos, son todos ETCs y bueno, no sé si tienes alguno favorito, el Invesco Physical Gold, de nuevo, lo que tú has explicado antes, físico, por lo tanto, vaquea con los activos. Cuéntanos un poco, si quieres, sobre esto. Sí, no, este es uno de los grandes, o sea que este y uno de iShares que también se llama Physical Gold o algo muy parecido son los dos que utilizamos. Aquí lo único que hay que tener claro es que, bueno, sí, el oro es físico, pero por lo mismo, ¿no? Por temas de normativa, pues en realidad lo que hay entre media es deuda de la gestora que está a su vez respaldada por el oro, ¿no? O sea, que el oro realmente te queda muy lejos, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que pues tener oro en la cartera pues te va a ayudar, pero si me dejas, te quería compartir unos gráficos, porque, como dices, no es que me lo pregunten todos los días, sino me lo preguntan varias veces el mismo día, ¿vale? Vale. Esto el oro es todos los días, varias veces, ¿no? Y quería mostraros una cosa, qué es el oro, ¿no? Y cómo funciona el oro en el largo plazo, ¿no? Porque ahora todo el mundo lo pregunta por la misma razón que preguntan por el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Por la subida, ¿no? Claro. Entonces, cuando miras largos plazos del oro, pues es un activo que tiene una volatilidad tremenda. Bueno, o sea, que no es un activo que sea que yo no sé, compro oro y voy a estar tranquilo porque siempre sube. No, tiene mucha. O sea, sí siempre sube en el largo plazo y la función del oro en realidad, como tal, o lo que se le atribuye es que cubre la inflación, ¿vale? Por tanto, pues si con medio lingote comprabas un coche hace 10 años, pues con ese medio lingote podrías comprar un coche equivalente hoy, ¿no? Entonces, pero cuando miras, y no sé si se ve, quizás es muy pequeñito, pero esto es esto es el año 80, ¿vale? Y aquí tenemos la evolución del oro, ¿vale? Esta es la evolución nominal, o sea, a números, ¿no? Pues a cuánto está hoy el oro, ¿vale? Y esto es restándole la inflación, ¿vale? O sea, que fijaros que desde 1980 hasta, pues bueno, esto es 2025, porque lo saqué hace un par de semanas, pues fijaros que realmente por encima de la inflación ha sacado esto, ¿vale? O sea, que no ha hecho una gran rentabilidad. Y fijaros que del 80 a 2024 has hecho justo la inflación, que al final es su función, ¿eh? O sea, cubrir que no pierda valor, ¿vale? Punto. Pero lo que quería enseñaros es que, o sea, fijaros que aquí hay un periodo muy largo, ¿no? Que incluso está perdiendo, ¿no? Que aquí hay una pérdida, ¿vale? ¿Esta pérdida es pequeña o grande? Pues fijaros, estos son los drawdowns, son las caídas que ha tenido en este periodo. Esta caidita de aquí, que al final, como es un gráfico lineal, no parece que sea pequeña, pero esto es un menos 35, ¿vale? O sea, que aquí el oro palmó menos 35. Bueno, son pocos años, ¿no? Porque al final, en 2 años ya estaba recuperado. Vale, perfecto. ¿Y esto?
Bueno, estos son un montón de años, porque esto es más o menos el 85 y esto estamos hablando de 2008. Fijaros que esto es un menos 55. O sea que te puedes pasar, pues, tranquilamente 20 años en un menos lo que sea, ¿no? Con picos de menos 55. Aquí se recuperó y otra vez, fijaros que aquí, desde el punto de vista ya solo nominal, es lo mismo. Tienes una pérdida de muchos años, ¿no? Menos 35, un poco más, menos 36, 37. Y además hay un patrón bastante repetitivo, ¿no? Si lo miramos a más largo plazo, siempre hay periodos estables con caídas, tirones fuertes, estable, tirón súper fuerte. Bueno, ¿qué pasará aquí? Pues no lo sé, ¿sabes? Pero lo normal es que o se estabilice o tenga alguna corrección, ¿no? Y como veis, hay correcciones muy fuertes y hay que tenerlo presente, ¿no? Que yo diría dos cosas del oro, ¿no? Una es que no tendría oro para ganar, a menos de que sea una visión táctica, de decir, oye, mira, es que el oro ahora ha bajado, no sé qué, es el momento, lo compro y me espero y no lo sé, ¿sabes? A lo mejor ha caído en 55 y lo voy a comprar y no sé cuándo, pero esto va a repuntar, ¿no? Y bueno, pues cuando repunte le sacas y punto, ¿no? O pues hace un año o así, ¿no? Que creo que incluso en tu canal hace un año y pico ya decías, oye, es el momento de comprar oro y diste en el clavo, ¿no? Entonces, o es eso especulativo, o si no, que es ahora que ya ha subido, tiene unas subidas tremendas y vas un poco en FOMO, pues oye, igual no es el momento de incorporarlo. Sí, ahí tienes que tener cuidado. El problema del oro es que a mí el problema que me surge es cuando me preguntan, ¿no? Un poco, oye, ¿y el oro cuánto puede subir? ¿Cuánto? Claro, es difícil saberlo, porque el SP te puedes hacer una idea, ¿no? Dices, vale, expansión de múltiplo. ¿Cuánto puede hacer de expansión de múltiplo? ¿A cuánto están creciendo los beneficios? Si, por ejemplo, solo los dividendos pues ya te dan un 3% anualizado, pues más o menos te puedes hacer una idea de qué rentabilidad esperar, ¿no? Pero, claro, con el oro es muy complicado porque el oro no tiene flujos de caja, es simplemente lo que vale en mercado como contrapartida y por lo que tú has dicho, sus componentes de refugio. Y yo lo veo más bien como el típico comodín que cuando juegas a las cartas, el típico comodín que tienes ahí en la baraja y que siempre llevas por si acaso, y que además te puede tirar años, lo que tú dices, yo lo digo siempre, es que puede estar 20 años perdiendo dinero, pero como cojas el año bueno, ahí recuperas toda la rentabilidad. Entonces es como ese comodín que tienes que llevar en cartera un pequeño porcentaje de activo real que encima te va a dar descorrelación, porque la magia del oro es que no se mueve igual que el resto de activos, entonces es descorrelacionar la cartera. De hecho, has dado en el clavo, o sea, y es justo lo que siempre hablo con los clientes, ¿no? Incorporar oro, perfecto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de descorrelacionar y tener una cartera más tranquila. Ese Claro. es el propósito. Entonces, por una parte es esto, ¿no? Es decir, oye, vamos a comprar oro porque vamos a estabilizar la cartera, porque si cae el SP500, pues esto aguantará. Por tanto, es que estamos totalmente de acuerdo en esto. Luego está el tema táctico, ¿no? De, oye, pues yo sigo los mercados, ha caído mucho, es momento, meto y a ver qué pasa. Y ya está. Después, si eres de los que cree que va a haber un apocalipsis, pues entonces tiene que ser oro físico, ¿no? Porque... sí, eso sí. Oro físico, balas y latas Exacto. de conserva. Sí, pueden ser de plata, las balas de plata, por si se Sí, van a balas de lobo, plata. ¿no? Por resumir, Sergi, lo que hemos dicho, hemos comentado bueno, este que os enseñábamos era el Invesco, Physical Gold, es uno de los más conocidos, como veis, tiene 18.000 millones, 0,12%, están todos un poco en este rango, de nuevo réplica física, lo que pasa que con el componente del ETP, con componente ETC, que como ha explicado Sergi, pues se basa en temas de deuda, pero bueno, en principio tiene los lingotes en bóvedas, ¿vale? Replicados, o sea, tiene los lingotes reales en Londres. Y como veis, pues luego habría el que has comentado, Sergi, el iShares también, ¿no? El Physical Gold es el segundo más grande también, 19.000 millones. Y lo mismo precio, acumulación, réplica física. Entonces, bueno, pues estamos viendo que esos dos serían los más baratos. Bueno, hay otro que es el X-Trackers, que baja un pelín, 0,11, pero bueno, tiene menos volumen que el otro. Y luego estaría el Amundi, que está compitiendo también. Entonces, más o menos los tenemos los tres al mismo ritmo, ¿no? Sí, porque esos niveles o sea, esas diferencias de comisiones que a veces muchas personas se obsesionan con esto, ¿sabes? Eso es... Claro, que tampoco es algo... Igual en las comisiones más la plata, ¿no? Que suele ser... Pongo este que es el conocido, el Wisdom Tree Physical Silver, pero fíjate, aquí ya sube a 0,50 el TER, y en la plata tendríamos estas opciones también. iShares, Wisdom Tree, Invesco, fijaros que incluso el que estoy mirando yo es de los más caros, ¿no? El más barato sería el Invesco Physical Silver.
Sí, sí. Sí, sí, aquí hay que mirarlo un poco más y ya son diferencias notables, ¿no? Pero en el otro caso, Sí, cuando hablas de 0,01, no va a cambiar, no va a cambiar nada, ¿no? Está clarísimo. el oro en la plataforma usaremos el ticker SGLD, ¿vale? Lo voy a poner aquí de nuevo, SGLD, y ya nos aparece ahí el Invesco Physical Gold, en este caso el Invesco. Si quisieses otra gestora, pues podrías buscar el ticker y lo mismo, y te aparecería, ¿vale? El SGLD sería el Invesco, y luego la plata la tendríamos bajo el ticker SSLV, también bajo la gestora Invesco Physical Silver. Pasamos ya por último, Sergi, nos queda la renta fija. Sí, perfecto, sí, sí. Hemos querido obviar renta fija tipo TLT, IEF, que sé que son los más demandados. Lo que pasa que, como nos tengamos que poner a explicar los riesgos de cómo se genera la rentabilidad en esos ETFs por duración y demás, y todo eso, pues creo que da para otro vídeo si lo apoyan y quieren que volvamos a hacer uno. Entonces, hemos cogido algunos. Además, ahí es para rato, además, y hay que ya todo un tema de geopolítico y de un sistema de país y demás que sí, daría para un vídeo completo. Tú hablabas, Sergi, me comentabas el otro día que poca gente conoce, los ETFs a vencimiento, de renta fija a vencimiento, que si quieres comentarlos un poquito y así la gente los tiene presentes y puede considerarlos. Perfecto, sí, porque no sé si, bueno, una de las cosas que siempre nos preguntan, ¿no? De decir, vale, cuando la gente entiende ya la renta fija, que la verdad es que con todo lo que ha pasado estos años, la gente se ha puesto las pilas y empieza a entender cómo funcionan, siempre la pregunta es, vale, pero si me compro un ETF de entre, no sé, 5 años o 5 años o un año 3, ¿no? Como el que estábamos viendo, entonces, ¿qué cupón voy a tener, no? Cuando llego 5 años tengo que cambiarlo, ¿qué pasa, no? En general, todos los ETFs al final tienen una política, ¿no? Y tienen que tener, pues, como el que veníamos a hacer antes, ¿no? Pues de 1 a 3 años y su política de funcionamiento es que tiene que mantener ese tipo de deuda. Entonces, van rotando la deuda. No sabes lo que vas a ganar de aquí a 3 años, por ejemplo, ¿no? Porque dependerá un poco de cómo vaya el mercado. Entonces, hace, pues yo creo que un año y medio, tanto Xtrackers como iShares sacaron unos ETFs que son a vencimiento. Entonces, pues como veis en la lista, ¿no? Pues tenemos el primero es un iBond a 2028, en este caso de distribución, en euros. Pues es deuda corporativa que vence toda en diciembre de 2028. ¿Qué pasa? Pues que sabes exactamente lo que tienes en cartera y te pueden dar un aproximado muy aproximado de que si te quedas hasta el final, pues vas a sacar 3 y pico, un 4, etcétera, ¿no? Entonces, para la parte de deuda de gente más conservadora, pues esto puede ser interesante porque tienes unos rendimientos, pues tienes ahora mismo con la inflación que ha ido bajando, pues se acercan al 4 en muchos casos, 4 y pico, con lo cual tienes algo que dices, vale, sé lo que voy a ganar y cuando llegas al plazo final lo tienes, se vende el ETF porque se liquida y luego ya vas a otra cosa, ¿no? Entonces, como algo alternativo, si quieres tener claro cuánto vas a sacar, buscando un poco como una especie de depósito, ¿no? Que con otros riesgos, obviamente, ¿no? De saber exactamente de cuánto vas a sacar de esa operación, pues estas son buenas opciones. Y tienes bastante abanico, ¿no? Porque tienes, bueno, ya lo veis, ¿no? 2026, 2027, 2028, creo que hay uno de 2030 también de Xtrackers, o sea que hay bastante variedad. Entonces, dependiendo del plazo, pues vas a sacar más o menos rentabilidad, ¿no? Aparte de que, obviamente... Perdona, termina, Sergi. No, yo decía, tienes un cupón que se va acumulando, te lo pagan, las dos cosas, los pagos son anuales, y si no, si se va acumulando, pues aquí tienes las dos cosas, que igualmente, aunque el cupón sea del 4%, pues no sé, veis aquí que hay rentabilidades del último año del 7-8%. ¿Por qué? Porque también tienes la componente del precio. O sea, entonces puede ser que a lo mejor lo tengas a 2030 y en 2029, por cómo han ido los tipos, oye, ya ha sacado casi toda la rentabilidad y si te esperas un año más solo sacas el 1 porque es lo que le queda, ¿no? Pues entonces puedes decidir salir. Y esa información de cuánto te queda de esa yield, ¿no? Que se llama en este sector, ¿no? La yield que tiene ese ETF en concreto, como sabemos exactamente lo que hay dentro, lo pueden calcular y tú puedes hacer el seguimiento, puedes entrar y decir, mira, es que si me espero hasta el final me va a dar el 1% o me va a dar el 2%, pues mira, lo vendo y me hago otra cosa, ¿no? Entonces es mucho más claro para alguien conservador o que tiene claro que un dinero lo va a necesitar. Yo qué sé, oye, pues que de aquí 3 años tengo que comprar una casa, ¿qué hago? Oye, pues eso te iba a decir, que
que es clave a lo mejor quizás para los que necesitan justo cuadrar el flujo de caja que tienen que percibir con un pago o porque necesitan el dinero y a veces dicen, oye, me compro un bono pero no quieres entrar, ver el bono, solo tener un bono porque tienes miedo a lo mejor. Imagínate compras un bono corporativo y resulta que el bono impaga o empieza a tener una caída en la calidad crediticia, ¿no? Pues te puedes ir a un ETF que tiene varios con vencimiento específico, como has dicho tú, y sabes que en diciembre de 2028 pues es cuando va a recuperar el principal de los bonos y terminará el ETF y habrás obtenido esa yield a vencimiento, que eso no quita que por el camino pues el precio se pueda mover, porque obviamente por los tipos de interés que has comentado pues va a haber variaciones. Pero sí es una buena opción porque a veces la gente no tiene en la cabeza que el ETF, que por ejemplo replica un índice de renta fija, no es como un bono que va a vencimiento, es decir, cada vez intenta tener siempre los mismos vencimientos y en cuanto el bono, los bonos que tienen cartera bajan de vencimiento, van bajando de tiempo, renuevan con otros nuevos, entonces para siempre mantener la duración objetivo. Entonces, claro, si nosotros queremos cuadrar los flujos, al final estamos constantemente en la misma duración y el mismo riesgo de tipos de interés, ¿no? Entonces, sí, esto sería como comprar un bono específico, pero con un fondo y más diversificado, ¿no? Así que es una buena opción. Sí, y con unas comisiones bastante más bajas, porque cuando te pones a comprar bonos, dependiendo, o sea, realmente acaba siendo caro, porque te acaban comprando, ¿vale? El precio de compra-venta, después custodia, después cada vez que te pagan el cupón, te cobran por pagarte el cupón y al final sumas y dices, bueno, me están cobrando los del banco, son los que están ganando con el bono en lugar de yo que he puesto la pasta, ¿no? Entonces, o te piden mínimos, ¿no? Creo que te piden mínimos muchas veces. Sí. Exacto. Sí, a nivel europeo está bastante restringido el acceso a deuda, ¿no? Entonces tienes muy poca oferta y acaba siendo muy caro todo. Pues muy bien, pues oye, una opción hay más. Y luego, pues nada, existen también los ETFs de corto plazo para la gente a lo mejor que diga, oye, pues mira, no quiero meterlo en un fondo monetario, sino que quiero un ETF simplemente porque voy a estar unas semanas y mientras tengo el dinero, imagínate que eres una persona táctica, ¿no? Y dices, oye, pues yo entro en el SP, salgo, vuelvo a entrar aquí, y de repente en un momento está cayendo el mercado, no quieres entrar en nada, en vez de tenerlo en cash, pues puedes tenerlo ese efectivo, puedes tenerlo en un ETF de corto plazo, ¿no? Bueno, está el Euro Government Bond Euro, en este caso de 1 a 3, ¿vale? No sería ultra corto plazo, sino que sería más bien corto plazo, pero va hasta 3 años. Y bueno, este está dando, pues es una rentabilidad en el último año del 4 y algo. Tiene una volatilidad, creo, del 2%, si no me equivoco, había visto antes. Bueno, 2% aproximadamente de volatilidad físico. Y luego, uno que acaban de añadir también en Freedom 24 es este que estaba muy solicitado, que es el Overnight, que básicamente es ya muy, muy corto plazo, porque lo que hace es coge el interés STER, le añade 8,5 puntos básicos y es Daily Index. Entonces, bueno, pues básicamente te va a dar los tipos interbancarios, los tipos a muy corto plazo que hay en estos momentos en el mercado europeo, ¿no? En euros, obviamente. Estos dos que estoy comentando son en euros, ¿vale? Y bueno, como veis, en el último año pues ha dado un 3,15 aproximadamente y la volatilidad es mucho más reducida, ¿no? Hablamos de una volatilidad del 0,13 en el último año y en los últimos 5 años del 0,16. El máximo de drawdown ha sido el 3,70, que creo que fue en 2022, cuando se tensionó el mercado, ¿no? En 2020, no lo sé. Sí, no, está claro. Bueno, supongo que al final viene a ser un monetario al final, ¿no? O sea, si no hay problemas interbancarios, pues es un monetario prácticamente. Y luego está el de dólares. Ah, no, este es otro. Esto ya es... Luego creo que habría también dólares, pero bueno, no lo tengo. No lo tengo puesto porque esto ya es para gente que tenga dólares porque sabe que tiene una posición. Exacto, eso sí que es tenerlo muy claro, porque muchas veces es muy goloso, porque miras y más o menos pues eso ha dado un 3 y pico, miras el de dólares, casi da el 5, pues yo lo pongo en dólares, ojo, porque la cosa puede girarse de golpe, ¿no? Si lo compras en dólares y tú vives en euros, porque o sea, realmente este año estarías palmando, pero bien. Con el de dólares, ¿no? Y aquí se puede ver muy bien porque si bajas un poquito donde están las rentabilidades, puedes cambiar la divisa y puedes ver cuál sería la rentabilidad con la otra divisa y la cosa cambia de golpe, ¿no? O sea, claro, fíjate, si tú vives en euros, pero si tú eres un americano y te compras este ETF que vives en dólares, le das al de dólares y deja de ser un monetario, ¿no? Si no cambias la divisa justo arriba,
esto ya no es un monetario, ¿sabes? Entonces, claro, ojo con esto, ¿sabes? Especialmente con este tipo de fondos, pues puedes tener exposición a divisa, pero primero sabiéndolo y que tengas un potencial importante de rentabilidad, porque si tienes, sobre todo en deuda, que tienes rentabilidades bastante pequeñas, ¿no? Entre comillas, pues la divisa te puede fulminar la rentabilidad en semanas. Es como te vaya en contra, ¿no? De hecho, Sergi, vamos a ilustrar exactamente, porque se me había cerrado, pero lo tenía aquí. Mira, vamos a ilustrar exactamente lo que tú dices. Vamos a irnos a uno estadounidense, ¿vale? Lo mismo, corto plazo, 1 a 3 años. Lo que pasa que esta vez es en dólares. Lo que hace es que sigue el interés estadounidense, ¿vale? Ya no el europeo, sino el de los bonos estadounidenses de 1 a 3 años. Y lo que tú decías, ¿no? Diríamos, ostras, vale, pues es que los tipos en Estados Unidos, la curva está más alta, entonces tiene que estar pagando más. Y sí, tú te vas aquí y dices, ostras, para dólares el último año, joder, es un 5,71, el otro creo que era un 3 y pico, ¿no? Ya, sí, pero sí. Luego tu sorpresa es cuando te vienes en euros para el inversor europeo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y en el último año solo ha dado un 0,40, ¿no? Porque el dólar, como sabemos, desde el principio de año, justamente aquí ha empezado a caer. Y entonces sí, eso ha arrastrado nuestra sí, claro, imagínate que, por otra parte, si tú dices, mira, ha subido mucho, me lo compro y lo compras en enero de 2025, vas de un más 10 a un 0, ¿eh? Eso es una pérdida del 10% en el año en curso, ¿eh? Casi. Imagínate, y era un monetario que dices, oh, bueno, iba a sacar un 5, era tranquilo, ¿sabes? Ojo con esto. Totalmente, porque luego tú además puedes venirte aquí a la caída del fondo que estábamos viendo. Y dices, bueno, porque aquí lo he puesto en euros, ¿no? Claro, aquí lo he puesto en euros. Pero claro, si uno ve la ficha en dólares, dice, bueno, no, el máximo drawdown es un 5. La volatilidad es un 2 a un año. No creo que me caiga más de un 6%. Esto ha sido en momentos. Mira, en los últimos 3 años lo máximo que ha caído es un 2,48. Claro, luego lo pones en la otra divisa y dices, vale, el drawdown sube al menos 15, que es exactamente lo que Sí, los guantazos son grandes, sí. Yo creo que con esto, Sergi, todos los ETFs he ido poniendo exactamente cómo los tenéis disponibles en Freedom 24, por si los queréis comprar ahí. Ya sabéis que tenéis más de 1.500 ETFs UCITS, ETPs también, ETCs, o sea, todo lo disponible para los inversores europeos, para que podáis encontrar todos estos ETFs a vuestra disposición, crear la cartera que necesitéis. Y bueno, espero que os haya gustado. Gracias, Sergi, por tu tiempo, por habernos ayudado a poner contexto, y creo que se han podido llevar una lista. Parece esto la teletienda, pero bueno, la idea es que tengan un rango muy amplio de posibilidades, sí. ¿No? Bueno, ha sido un placer, o sea, ha sido un gustazo, ¿no? Y además lo has conducido de manera genial y yo creo que hemos repasado realmente los ETFs más interesantes. O sea, que yo creo que es una buena lista, es una buena selección de esa marea, ¿no? De ETFs que cuando te pones a buscar, pues es infinita, ¿no? O sea, que muy bien, yo creo que es un buen punto de partida si estás buscando opciones, ¿no? Está claro que para preparar esta charla pues hemos tenido que seleccionar unos ETFs y hay todo un proceso detrás de cómo hacerlo. Si quieres tener una estructura clara de cómo seleccionar y analizar un ETF, este es el vídeo que tienes que ver. Y recuerda, dale al like, comentario, suscripción, activa las notificaciones y echa un vistazo a mi newsletter, que la tienes en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.